¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de Starfield. En el anterior episodio nos habíamos quedado completando una de las misiones principales de este jueguito llamada la misión El Viejo Barro, donde estábamos buscando al señor Moara, que estaba como ahí perdido, como que no sabía la gente en dónde estaba y necesitamos encontrarlo para encontrar un artefacto que él traía. De estos artefactos que están aquí volando en este momento, pues traía uno él, entonces lo estuvimos buscando en los últimos dos episodios, yo creo. Al final nos dieron otra pista, bueno, no al final, pero como ahí intermedio del episodio, en el anterior, nos dieron otra pista de dónde podía estar el señor Moara. Estábamos creo que explorando en Marte, después nos habíamos ido a la Luna y de la Luna ya nos habían dicho que nos fuéramos a Neptuno, aunque lo de la Luna no era necesario, simplemente yo quise ir a explorar ahí, pero me di cuenta que estaba medio cabrón. Entonces después de eso nos dirigimos a Neptuno y resultó ser que nos encontramos con la nave de Moara ahí orbitando Neptuno, pero estaba básicamente tomado como rehén el Moara y su navecita por unos piratías cabroncillos. Entonces tuvimos que deshabilitar la nave, después tuvimos que atracar en la nave y rescatar al señor Moara. Básicamente tuvimos que matar a los piratillas. Entonces después de eso, el señor Moara nos empezó a decir pues que historias de las que cuentan los personajes, no me acuerdo muy bien cuáles eran, pero al final nos entregó uno de estos pedacitos de artefactos, no me acuerdo cómo se llaman, pero creo que les llaman artefactos, y nos dispusimos a regresar a la logia aquí en los headquarters, en los cuarteles generales de Constelación. Entonces al final hablamos también con Sarah un poquito y nos dio nuevas misiones. Entonces, después de esa intro, vamos a hacer una misión que era algo de Vladimir no sé qué. A ver, había varias. El viejo, hemos añadido el artefacto de colección. O sea, ¿todavía está activa esta? ¿O qué significa cuando ya está abajo? ¿Que ya la pasaste? Supongo que cuando está abajo ya se pasó. Entonces Sara ha encargado que vaya al ojo, una estación estelar de constelación situada en la órbita de Jemison. Allí hablaré con Vladimir Sal sobre buscar más artefactos en los confines del espacio. Pues vamos para allá con el señor Vladimir. ¿Tú dices nuevas cosas, What Shigra? can I help you with? Oh, that's right. He wasn't here when you first showed up. He should be Ujú. back by now. I'll let him handle the introductions. If I steal his thunder, I'll never hear the end of it. His mind is always somewhere, but there's no arguing his knack for being in the right place at the wrong time. Oh, too bad he couldn't see the artifacts coming together. But knowing him, he'll be so excited when he gets a look, it won't occur to him that he's missed anything. Supongo que sí. ¿Qué es el ojo? ¿Quién es Vladimir? We maintain a star station in orbit above us. It's where we do all our deep space scanning. Vladimir runs the station. Brilliant astronomer. Years of practical experience. Ok. Parece un sujeto inteligente. It's all important, but if you want a direction, I'd grab Barret first. He's not just an old friend. He's been all over the settled systems. Ok, pues vamos a ir con Barret porque esta señora me lo recomendó. Creo que es hora de que se separen nuestros caminos. No, creo que no. Tráetela. ¿Te importa si te hago unas preguntas personales? Sure, go ahead. Por ahora es todo. Además de explorar, ¿tienes alguna otra afición? ¿Crees en algo? My parents considered themselves to be enlightened, but their lives were so busy they rarely pursued their beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of following any organized religion was almost an afterthought. It's not that I don't want to believe in anything, it's that my scientific mind is often at odds with my spiritual center. Having been out there, in the Starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes, I need answers, not religious theory. I'm sorry if that disappoints you, but don't worry. While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. No te preocupes, yo tampoco creo en esas cosas. Y mi personaje supongo que tampoco. ¿Cuáles dirías que son tus especialidades? You mean apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics,
calculating optimal trajectories for grav jumping. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So don't worry, I won't let you eat anything that might put you in the hospital. Es bueno saberlo, Sarita. Además de explorar, ¿tienes alguna otra afición? Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean a rock band. Vaya, vaya. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Tocabas la batería. Por ahora es todo. Oh, okay then. ¿Cómo sabías que había un artefacto en billetera? You can thank Barret for that, if he's still around to thank when this is all said and done. Honestly, he took this seriously before any of us. It was at his urging that we started doing deep space scans. I will admit, it was something of a shock to see Barret taking anything seriously. Ok. Y acabamos. Bye-bye. Bye-bye. We've always considered ourselves explorers, but this really is uncharted territory, isn't it? Supongo. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on. Stay safe, okay? Ok. Creo que había más personajes, me gustaría hablar con ellos, como si fuera tipo Mass Effect esto. Ah, tú también. Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Me vendrías bien en la tripulación, Vasco. Captain, I will proceed to my assigned post. Nice. Cambiar la asignación de Vasco a Frontier. Ajá. Nave. Todo está en la nave, excelente. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep ¿Qué cycle. pedo? ¿Desarrollo de puestos? ¿A qué te refieres? The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. Este güey habla muy lento, güey. Ojalá le pudiera poner velocidad por 2. Bueno, sobre todo los que estén viendo esto en YouTube, si alguien lo está viendo, porque sí lo van a poder poner, pero yo no. Parece útil, lo probaré la próxima vez que llegue a un planeta. ¿Qué clase de estructuras avanzadas podría construir? ¿Cómo sé si un planeta tiene recursos que necesito? A planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements will be harder to find without training. And while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. ¿Qué clase de estructuras avanzadas podría construir? The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks and other points of interest from further away. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials of various types, while fabricators enable the manufacturing. A particularly prosperous outpost
may even warrant the construction of cargo links, allowing you to share resources between other outposts you have built. Parece útil, lo probaré la próxima vez que llegue a un planeta. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. Nice. Me gustaría que me siguieras un rato. ¿Te importa si te hago unas preguntas personales? If you feel it is necessary. Me gustaría saber más sobre tus gustos y aficiones. I will answer your questions truthfully. Unlike you, I am incapable of lying. ¿Qué sabes sobre los seres humanos? Constellation has seen to it that I possess a near encyclopedic knowledge of human history, art, culture, and science. May I answer a question for you? ¿Hablas todos los idiomas humanos? I have been programmed to comprehend all modern and ancient human languages. The only exception is body language. My body is crafted from reinforced metal, and therefore incompatible with such forms of expression. Te podremos reprogramar, Vasquito, no te preocupes. En algún momento que tengamos el chance. ¿Cuál ha sido el mayor invento de la historia? Logically, I believe the correct answer to be the airplane, followed shortly by the computer. Humans could not have become a spacefaring species without them. El Illogically avión. speaking, I am inclined to believe that books were your Tiene sentido greatest lo de los invention. libros. I have spent a good deal of time processing works of science fiction. They make good case studies in how your species could have made a mess of its entry into the stars in different ways than you did in reality. Sí, de hecho, plasmar conocimiento en libros o en alguna hoja de papel, bueno, incluso la hoja de papel o incluso la imprenta que hubo al momento de que se hizo en masa eso de imprimir libros, periódicos y cosas así, fue una cosa brutal, fue como la primera, fue como el internet, pero en su momento hace varias décadas. ¿Fue décadas? O incluso creo que son siglos, sí, siglos. Entonces, sí, lo de plasmar conocimiento en libros y cosas por el estilo es un pinche avance brutal. Porque así hace un chingo de siglos, cuando no lo sabían hacer, pues todo el conocimiento se pasaba de boca en boca y luego el conocimiento pues se perdía. O sea, un güey que era conocedor en algo, le pasaba algún conocimiento a You su have been hijo. standing idle for some Espérame, time. Vasquito. Are you in need of an electric shock? No, Vasco, no. Lo que estaba diciendo, que si había un señor así que tuviera algo de conocimiento hace un chingo de siglos, así en pinche manera primitiva, y le enseñaba cosas a su familia, pero no le enseñaba todo, pues se perdía ese conocimiento y luego los familiares de esa persona en ese momento tenían que volver a reaprender o morirse porque no tenían ese conocimiento. Entonces, no mames, güey, plasmar eso en libros, en hojas y cosas por el estilo, en piedras, lo que sea, ayudó muchísimo a la humanidad. ¿Conoces algún chiste humano? I am looking at one. I hope that was a suitable response. Constellation did not equip me with a sense of humor. I have What the done fuck? my best to mimic Barret's. ¿Qué tipo de música humana te gusta? This is a difficult question to parse. I do not experience enjoyment. However, I find that the music of ancient Japan has a pleasantly mathematical sound. The same is true of the works of European composers from the Baroque period. I have dedicated significant time to processing these compositions and understanding their structure. Muy bien. I am prepared for your inquiry. Inquiry. ¿Cómo entraste a formar parte de Constellation? Constellation recovered me from an abandoned lunar robotics factory on Earth's moon, where I was manufactured. I am told I was in quite a state of disrepair. Barret elected to refurbish me after the discovery. Since then, I have been reprogrammed to be useful to Constellation.
Qué bonito, qué bonito. Qué bien que pudieran repararte. Constellation is an exceptionally driven and intelligent group of humans. I would expect nothing less of them. I am powered by wheels and cogs. They are responsible for any ticking that emanates from me. ¿Te gusta trabajar con Constellation? That is a difficult question to parse. I do not experience human emotions such as enjoyment. However, I have been kept busy since Constellation acquired me. That satisfies my directive to be as helpful as possible for the duration of my existence. ¿Te echas en falta la logia cuando estás viajando? In a geographical sense, the lodge cannot be missed. It is easily accessible from the New Atlantis spaceport. But I presume that you are using miss in this context to mean long for. In which case, my answer is no. I long for nothing. Barret, however, regularly complains about missing the lodge's amenities during our travels. This has led me to the conclusion that it is a place worth missing. Yo lo extraño. ¿Qué dice? Ya lo extraño yo por los dos. A mí tampoco me va lo de sentimentaloide. Ya, eso es lo que diría alguien como Barret. Ojalá no te tomaras estas preguntas tan al pie de la letra. I have not taken your questions anywhere, Captain. Literally or otherwise. Your vital signs indicate that you were not amused by this attempt at humor. Noted. I will tweak my linguistic processors accordingly. Este güey decía que no comprendía el lenguaje corporal, pero mejor dicho, como que no se comunica con lenguaje corporal, pero sí puede leer nuestro lenguaje corporal y también nuestros signos vitales y cosas así. Based on our previous encounters, this does not surprise me. ¿Qué más me puedes contar sobre Lunar Robotics? Lunar Robotics is a manufacturing company. They are most notable for creating Model A robots. Their headquarters was once located on Earth's moon. It was evacuated during the cataclysm that rendered Earth uninhabitable. Today, Lunar Robotics products are still found throughout the settled systems, myself included. Nice. ¿Qué impresión te produce Barret? It is impossible to read Barret. He is neither a book nor a block of code. If you are asking for a summary of my observations on his behavior, I will provide one. La traducción de lo de atrasito que dijo, de que Barret no es nada impresionante, realmente dijo otra cosa, como que no es ni una línea de código, ni un bug, ni un error en el código o algo así. No sé por qué lo tradujeron de esta otra forma. Parece todo un personaje. ¿Habéis viajado juntos mucho tiempo? My internal clock tells me that it has been years since Barret and I began traveling together. I have traveled much of the settled systems in his company. ¿Tienes alguna idea de su pasado? Barret has not shared many personal details with me. He finds me a poor conversation partner, despite repeated attempts on his part. I do not understand the concept of gossip. Cotilleo, güey. Gossip sería como chismecito, ¿no? Así como en español de México. El saber que casi me mata, ¿verdad? I have only Él seen sabe que casi me Barret mata. kill his enemies. If you do not number among them, I surmise it was accidental. What you are suffering from is likely a bad first impression. I suggest consulting Barret on the issue at once. Barret tells me a bad first impression is the hardest thing to break. I believe that is because he has never tried to break a diamond. Este güey. ¿Te creó Barret? No.
I was manufactured by a machine. However, Barret has modified my programming substantially. I have advanced linguistic capability and navigational skills. I warned him that I would require an extra millisecond to process information with his modifications. But he did not seem to mind. Apparently, my capacity for conversation makes me a more entertaining travel companion. Un milisegundo más, güey, no, te tardas muchísimo, cabrón. Based on my understanding of Barret, I believe he would be flattered by that assessment. ¿Qué diferencia hay entre viajar conmigo y viajar con Barret? I find you to be a more measured and logical captain than Barret. It would be quite difficult for another human to be more reckless than him. My likelihood of expiration due to corporeal destruction has been significantly reduced since coming aboard your ship. You should consider this a success. Destrucción corpórea, güey. No tengo más preguntas ahora mismo. Supongo, Vascocito, que podríamos guardar tu memoria cada vez que regresemos a la logia. Por si te destruyen, pues te volvemos a reconstruir y no pierdes nada. Las ventajas de ser un robotito, carnal. I am relieved that your curiosity has been satisfied. Yo también, yo también. No mames, este pinche episodio es de puro hablar con estos güeyes. Pero está bien, como si fuera más efecto, así yo lo hacía cuando lo jugaba. Ah, aquí hay otro güey. A ver, pues háblame cositas. Walter Stroud. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. No has sido de los peores. Si eso era una disculpa, esfuérzate un poco más. Ni siquiera me conoces. I am sorry I besmirched your chosen profession and made assumptions about your character. My frustrations lie more with Barret, not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud-Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Muchas gracias. Voy a pausar tantito para cambiar las baterías y ahorita vengo. Damos de vuelta. Ok, sí está grabando todo bien. El otro día estaba grabando Demon's Souls y de repente se paró la pantalla y no me di cuenta como por un minuto. Dije, no quiero que me pase lo mismo. Me alegra estar aquí. Tú intenta no ser tan gruñón de ahora en adelante. Espero que las copas sean gratis. No tomo si no diría eso. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Si es que aprendo cómo. Elabora o modifica un objeto. Ok. No es un lugar en el que esperes encontrarte un CEO. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud-Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home, as much as anywhere else. Nice. I do have other things that require my attention, you know. Oh, pues deja de hablarme y vete, güey. Oh, tranquilito, carnal. ¿A qué te dedicas en Constelación? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. Nice. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but
I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Qué cool, ¿eh? Ser un pinche billionaire o lo que sea en este momento este señor y poder estar pagando este tipo de cosas para hacer descubrimientos trascendentales. Qué chingón. Me gustaría poder hacer eso en la vida real. O sea, tener tanta feria como para poder hacer eso. ¿Crees que la visión que tuve significa algo? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Jamás había visto nada parecido, la verdad. Ah, sí, veo luces y oigo música en todo momento. Tengo una fiesta constante en la cabeza. Últimamente no me he dado ningún golpe en la cabeza, si es lo que insinúas. Ah, el otro día yo iba caminando por ahí por la calle y me metí un putazón con un medidor de luz. Ah, la madre, ya no me acordaba. ¿Te refieres a si he visto algo como esto antes? Le voy a decir esto. Well, clearly the sarcasm center of your brain is intact. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barret and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. ¿Es correcto? Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. ¿Qué tipo de empresa es Stroud-Eklund? We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud-Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud-Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Ok. Goodbye. Adiós, sigue sentado ahí como CEO. Ah, no, ya se levantó. Vamos. Pues ya que estamos aquí, dice puerta. A ver. Ah, no mames, güey. Tiene subterráneo. No, aquí sí hay varo, Mesa de trabajo de armas. No sé qué chingados hacer aquí. Ok, aquí se puede modificar cosas, supongo. Pero no tengo ni idea, así que ahorita no nos vamos a meter en estas cosas hasta ir agarrando un poquito la onda con todo lo demás. Mesa de trabajo, trajes espaciales. Ok. Güey, es que son un chingo de cosas. Reduce el daño de energía. Te permite... Ojalá hubiera alguna cosa que te estuviera curando lentamente poco a poco. Eso me gustaría mucho. Mesa de trabajo industrial. ¿Y esto para qué es? Tampoco sé, güey. O sea, no sé para qué se necesitan estos componentes. Pero para algo se van a necesitar. Luego lo descubriremos. Fogón. ¿Comida? Bueno, esto sí supongo que sí sé para lo que se necesita. Si cena alienígena. Ay, no hay nada para fabricar. Ok. ¿Por qué estás tan pegadita a mí, Sara? ¿Acaso me estás tratando de seducir? Laboratorio farmacéutico. A ver, ¿podremos crear viritas aquí? Antibiótico, inmunizador, inyector. Vendas. Trata contusiones, laceraciones, heridas de perforación. Pero botiquincitos no, ¿verdad? También investigué en dónde comprar botiquines. Y más o menos ya sé en dónde. Uno. Ah, nomás era uno, güey. Chale. ¿Y cuántos tenemos? 5. Bueno. ¿Esto qué es? Laboratorio de investigación. A ver, ábrete. Salida, por favor. El laboratorio de investigación te permite descubrir nuevas fórmulas de fabricación. Para ello, completa proyectos de investigación. Cada uno de estos proyectos requiere ciertos materiales. Necesitarás minerales en bruto extraídos de planetas, sustancias orgánicas extraídas de criaturas y planetas alienígenas o componentes fabricados en una mesa de trabajo industrial. ¿Tratamiento médico? Ah, y los puedes mejorar, güey. Güey, hay tantas cosas que no entiendo qué pedo. Tratamiento médico.
Le picas y dice antimicrobiano. Y le picas, y le picas, y le picas. No sé qué hice ahí, güey. Hice algo. Bueno, pues... Cool. Martillo. Güey, este juego va a estar bien pinche enorme, ¿eh? Esta cerradura es demasiado difícil. El pozo. ¿El pozo? El pozo, como dirían los españoles. Ok, aquí sí está ya más cochinito, ¿eh? Alguien tiene que venir a limpiar este desmadre. Güey, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Me voy a perder. Güey, hay sangre, maldición. Ah, salsa especial de chunks. Entonces no sangre, salsita. Güey, esto me está recordando un poquito a... ¿Cómo se llama? Control. Se abre en otra parte. No sé qué se desbloquea. Tienes manitas, güey, para subirte así, nice. Bueno, pues supongo que esto va a ser como para otra misión o algo así. El pocito. Vámonos. Otra vez una pantalla de carga de como 7-8 segundos. Every time I return here, I'm reminded of the importance of Constellation's contributions to exploration. Yo igual, yo igual. Un bañito. Cuartito de alguien, parece ser. ¿De quién será? To date for Darla. Forever human. Ah. No puedes dormir. ¿Qué decía? Que no podía dormir en una cama que no era mía o algo así. Chales. ¿Me inviten o qué? Para dormir. Para vivir un ratito. Ok. Explorado. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the result. Ese Barret makes Vasquito. it back to us. I know he gets into trouble all the time, and everyone just sort of accepts he'll be To the fine. stars. Este señor cambió nomás de silla, güey. El güey tiene mucho tiempo libre para ser un CEO, la verdad, ¿eh? Pero bueno. A ver esto. Ah, por aquí salíamos, ya me acordé, güey. No, regrésate, carnal. Me equivoqué. ¡Ay, cabrón! No me asustes, Sara. Look at this place. It's just as we left it. You know, I've often wondered who keeps the lodge so meticulously clean. Morra. Literalmente salimos como 10 segundos. Y ya es como si hubieras pensado que se hubiera ensuciado todo. Ah. Seguramente esto es del CEO, güey. Se ve muy mamalón. A ver. Un bañito. A ver, ¿podemos hacer del baño? No. Ni reflejo tenemos. Bueno, pues para hacer un juego de Bethesda creo que es normal. No son muy... O sea, de ese tipo de detalles como que no los tienen los juegos de Bethesda. Laboratorio farmacéutico. A ver, aquí sí puedo. Chales. Chemistry have all the solutions. La química tiene todas las soluciones. Oh, y puede ser solutions de soluciones, no de solución, sino de como cuando combinas cosas. Y luego soluciones de soluciones. XD. Otra camita. ¿Y en dónde voy a mimir yo? Pues aquí. Aquí.
No veo mis pies. Oh. No, pero yo quiero mimir para que descanse aquí el jovenazo. Esto se ve mamalón, ¿eh? Contenedor de armas. Navecita. Ok. Me faltó explorar esto aquí. Una sala de juntas. Ve nomás, güey. Uy, una pantalla. Iba a decir, ¿a poco usan pantallas aquí en el pinche futuro bien cabrón? Pero... Bueno, no, pues sí. De hecho, sí vimos ahí en los... En el laboratorio donde había un chingo de cosas para fabricar cosas. Siguen usando pantallas. Otra camita mamalona. Y esta sí es mía. A ver. A ver, vamos a dormirnos. Que la vuelta todo. A ver, más bien a gusto, güey. Ahí está. Rest well, I hope. ¿Y me esperaste? ¿Estás sonriendo? ¿Hiciste algo? ¿Me hiciste algo mientras dormía, Sara? ¿Por qué estás tan felizota? Esa Sarita trae algo entre manos, ¿eh? Ah, ¿qué onda, güey? Bet you never expected to end up involved in something like this. La verdad es que no. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Gracias. Aunque, ¿por qué no te volteas para acá, güey? ¿Por qué me hablas de lado? ¿Todos los artefactos han salido de cuevas? Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Fcito en el chat. ¿Qué te parece la visión que tuve? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barret saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. Si significa algo, no lo he entendido. Sé que es importante, lo presiento. Lo mismo estoy perdiendo la cabeza. No sé que jamás había experimentado algo así. No dice no sé, dice solo sé que jamás había experimentado algo así. ¿Crees que fue una experiencia religiosa? That sure lines up with everything else about these artifacts. It's all connected. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. ¿Qué te trajo a Constelación? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Walter es el CEO, ¿verdad? Creo que sí. Take care of yourself. Igualmente, take care of yourself too. Pues muy bien, creo que ya revisamos todo. Ya casi llevamos 40 minutos, no, espero que bueno. Quería darle un check a todo. Bueno, yo que me quiero estar acostando en la cama de todos los demás. Bueno, eso no suena muy bien, pero potencialmente también. A ver, un barcito. Y por acá conecta lo que ya revisamos, ok. Uy. Ok. Since I got here, this has felt like home.
Lo que quiero hacer es ir por botiquines, pero para ir por los botiquines, no me acuerdo exactamente dónde era. A ver, según... vamos a usar mi memoria y a ver si nos funciona. Según yo, la primera vez que vinimos por acá. Ahí está, güey. No tardamos mucho, excelente. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Habla con el sargento Yumi. Yumi. No, I'm not feeling that bad. We have an appointment. We're seeing the doctor. That's it. Maybe some other time. I have that report that's due. I talked to your boss. She agreed that you need to take care of yourself. I know it's tough, honey, but a lot of times the earlier they catch something, the better it is. Sí, soy ese güey. You're right. I know you're right. I just wish they wouldn't keep us waiting so long. No conoces el IMSS en México, ¿eh? Telling myself that Reliant Medical is top notch. You have to trust the science, the medical knowledge. Efectivamente, güey, estoy contigo. O sea, a veces no van a saber solucionar cosas, pero son los que tienen la mayor probabilidad de curarte de cosas. Porque es ciencia. Señor, ¿dónde está? Aquí estás. There are a few injuries that can't be addressed here. If you walk in, you will almost assuredly walk out. Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you. Tiene la piel como muy rara, como muy plástica, ¿no? O sea, siento que los gráficos ahí en la piel de este personaje al menos no están tan chidos. Me vendría bien unos suministros médicos. Tendrás muchos pacientes. Well, of course. New Atlantis is a big place. Lots of people, which means no shortage of injuries, communicable diseases. But we're well staffed and do our best to accommodate anyone who needs help. Nice. Cuéntame más de Reliant Medical. Well, everyone knows Reliant, largest medical provider in the settled systems. They've spent decades advancing medical science with their research division, and have built an entire supply network to keep us all healthy. They've always been quite proud to work here. Good. A veces siento con tanta fuerza las emociones de los demás que puedo ser un problema. So, you're an empath. Very few people have this gift, or curse, depending on how you look at it. There have been some clinical trials of a regimen that can suppress this talent permanently. It's perfectly safe, assuming you're interested. ¿Para qué querría eliminar mi empatía? Take all the time you need. It's a big decision. Welcome to Reliant. Necesito que me vendas cositas, Well, carnal. you've certainly come to the right place. Si no, luego me quedo sin viditas. Botiquines, tienes 11. Pues échame los 11, carnal. Ah, no puedo. No más 6. Bueno. Ni modillo, ni modillo. Adicción, güey. ¿Te puedes volver adicto en este juego? Take care of yourself. Igualmente, luego vengo a comprar más, ¿eh? Yo creo que cada vez que hagamos una misión vamos a regresar aquí, voy a comprarle botiquines. Ahora, ¿cuántos tengo? 11, excelente. Muy bien, ahora vamos a donde está atracada nuestra navecita. Creo que de hecho me puedo teletransportar, ¿no? ¿Cómo era la teletransportation? Así, ¿no? Scanner. Distrito. Ahí. Viaje rápido. Vamos para allá. Y de ahí nos vamos a bajar de la Frontier y vamos a poder vender cosas en donde investigué donde se podían vender. Let me know when you're ready to launch. Espérate. Salir. Ahora sí la tenía la X. Luego me confundo con la X de Play y es un desmadre, cabrón. Uy.
A ver, vamos a venderte cosas, carnal. Tampoco no tengo equipada esa, güey. Yo no la quiero vender. Véndele eso. ¿Por qué esta está tan chingona de repente? Modificada, pues a ver. Si cuesta más, supongo que es mejor. Vamos a ponerte inventario. Aquí. Armas. Y este de aquí. Pero quiero que me lo pongas en favorito. Y me lo cambies por este de aquí. ¿Qué es eso? Cargador ampliado. Güey, eso que tenga cargador ampliado me gusta. De hecho me gusta más, cabrón, que la otra. ¿Este qué hace? Cañón corto. Mirilla de reflex. Freno de boca. No, me sigue gustando lo del cargador ampliadito. Así que ponte ese. Y lo demás... Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si tenemos cosas... Es que tiré todo, güey. A ver, el que traigo puesto es este. Tiene más de físico, más de energía. No sé qué son esas cosas que están en medio. A ver, tú póntelo. Atuendo. ¿Qué significa DR? Me voy a basar por el valor. Entonces ponte este. Cartuchitos, ayudas. Ok, ahora sí. Vamos con esto de aquí. Armas, adepto espacial. No. Te quiero vender, carnal. Así. Armas, vender eso, vender eso, vender eso. Y... trajecitos. Vender eso, vender eso. Eso. Ahí está. A ver, masa. Pues véndelo, ¿para qué queremos esto? Ganzúa digital. Ah, estos más pesan. Ah, me acabo de acordar que con esta morra. Ah, pero la traigo Vasquito. Aquí estás. Muy bien, yo lo voy a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio vamos a seguir vendiendo un poquito más de cosas de las que trae esta señorita Sarah. Y después de eso, yo creo que vamos a ir a la misión principal. O tal vez mejoremos las habilidades que tenemos. Hace tiempo que no abro ese menú, hace como 2-3 episodios. Así que eso haremos. Fue un episodio muy tranquilo, nomás hablando con personajes y pues descubriendo cositas de la logia. Así que muy bien, sin más que decir, me despido con el ya clásico. Adiósito.